Muy bien, y ahora vamos a tomar contacto, Mariana, en vivo para poder conversar y charlar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas noches y muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué balance se puede hacer al día de hoy? Que seguimos con una curva muy aplanada. Hoy hemos tenido 58 casos en la provincia de Buenos Aires. Venimos de días de 48, 38. Tenemos en total 1.811 casos y hay que considerar que el día 16 de abril estábamos con 1.000 y algo de casos, 1.013, 1.015 casos. Es decir, que todavía no hemos duplicado y ya casi vamos para los 20 días, lo cual es una tasa de crecimiento muy baja, acorde a las medidas que se tomaron de restricción, ¿no es cierto? Bueno, han dado sus frutos y esto nos sigue dando tiempo para seguir acomodando nuestro sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, por un lado, agregando camas de aislamiento, camas de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, camas generales. Y por el otro lado también nos da un conocimiento de cómo se está comportando el virus en la provincia de Buenos Aires. Entonces podemos trazar mapas de riesgo y eventualmente brindar toda esta información para que luego se vayan tomando decisiones acerca de las nuevas etapas o nuevas fases que van a venir de la cuarentena. En ese sentido, ministro, la curva inexorablemente va a crecer. ¿En qué tiempo estiman ustedes va a estar el pico? ¿Se habla esto en el grupo de expertos que estudia este tema? Sí, se habla en el grupo de expertos, pero como esto es algo novedoso y Argentina es un caso bastante particular por la precocidad con que tomó las medidas, entonces tenemos una curva muy aplanada. Obviamente que todos los expertos también nos dicen, a escala mundial, que este virus vino para quedarse, pero la progresión, es decir, de su crecimiento va a estar en directa relación con el aumento de la circulación y contactos entre las personas. En la medida que se vayan tomando las decisiones a nivel nacional, provincial, de abrir determinado tipo de actividades en distintos lugares, es previsible que esta curva siga creciendo. Lo que tenemos que lograr es que no se desbande, que no se nos vaya de golpe una curva que se haga muy pronunciada, porque eso es lo que, venimos diciendo siempre, nos puede taponar el sistema de salud. Y por otro lado también el tema de que, siendo una curva de crecimiento relativamente lento, aunque vaya subiendo, cuidando a nuestros grupos vulnerables, que una de las principales tareas, nos da oportunidad de que aparezcan nuevos fármacos, nuevos tratamientos, Miren, próximamente nos vamos a estar enterando, muy próximamente, esta semana, de nuevos métodos diagnósticos que nos van a cambiar muchísimo la posibilidad de actuar cuando tenemos brotes en algún geriátrico, en alguna clínica, en algún barrio. Y entonces, eso sumado que, estoy leyendo ahora de último momento que en Israel se ha aislado un anticuerpo, que obviamente habrá que probarlo, ensayos clínicos, pero que aparentemente también da una nueva esperanza de que podamos contar con un tratamiento. Ministro, recién hablaba y mencionaba el mapa del territorio bonaerense. ¿En qué situación ve Mar del Plata? Porque parece que Mar del Plata no hay casos prácticamente, hay un solo caso, hace 32 días que está internada esta persona, pronta a darle el alta. Parece una situación distinta por lo menos al conurbano. Claro, tenemos estas realidades. No obstante, como decimos siempre, no hay que bajar la guardia, porque Mar del Plata es una ciudad de más de 500.000 habitantes. Tenemos todo lo que es el Distrito General Pueyrredón, tenemos puerto, tenemos actividad turística que, si uno la abre en algún momento, obviamente aumenta la circulación. Entonces, por eso decimos, vamos a ir viendo en qué medida y en qué forma se van abriendo las actividades a partir de esta nueva fase que comenzará el 11 de mayo,
y en base a eso, cada distrito, por su particularidad poblacional, la cantidad de gente con condiciones básicas insatisfechas, la cantidad y la disponibilidad de los servicios sanitarios previos, etcétera, con todas estas variables se van construyendo mapas de riesgo. Hoy venimos bien, pero tenemos que tener mucho cuidado de no abrir las compuertas muy rápidamente, porque todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora podría ser en vano. Entonces la idea es, con todo el conocimiento que tenemos, qué actividades, cómo, de qué manera, si vamos a abrir determinada actividad, por ejemplo, comercial, de qué tipo, en dónde, tomando la distancia, con lavado de manos, con alcohol gel, con el barbijo todo el tiempo, con la distancia, etcétera. Todo esto va a haber que irlo haciendo con mucha precaución. Por eso no hablamos nosotros de que se termina ninguna cuarentena. La cuarentena se va a terminar el día que ya no haya más restricción para ningún sector y vuelva todo a la normalidad como era antes de la pandemia. Ministro, pero en este sentido, ¿puede que Mar del Plata tenga mayor flexibilización en cuanto a distintas actividades, teniendo en cuenta este panorama, digo, en relación a otros lugares, a otras localidades de mayor de 500.000 habitantes? Claro, de las variables que le he dicho, Mar del Plata tiene una a favor, que la circulación previa que hay en estos momentos, digamos, previa a una apertura que uno quiera hacer, ¿no? Sí. Es baja, bajísima. Entonces, eso está a favor. ¿Qué tenemos? Que hay que cuidar mucho, que es una población de alta densidad, que tienen entradas y salidas por los puertos y mucha gente que eventualmente puede comenzar a ir, con lo cual hay que cuidar todos esos condimentos que hacen a que la apertura de las compuertas de la actividad económica sea muy racional. Pero obviamente vamos a tener novedades en ese sentido. El lunes, el 11 de mayo, vamos a tener novedades en el sentido de que evidentemente entraremos en una nueva fase de la cuarentena. Claro, sigue con otras características, por lo que usted dice. Sigue, sí, porque esto a veces hay una confusión. Ustedes verán que la cuarentena que tenemos hoy no es la misma de los primeros 15 o 20 días, ni la segunda fase. Se van agregando actividades, con mucho cuidado, pero se van a ir agregando actividades y posibilidades fundamentalmente para que la gente que necesita trabajar pueda hacerla, pero también con un sistema muy alerta de que cuando tenemos un foco, porque no hay que asustarse, ¿no? Cuando aparece un brote en una fábrica, en un geriátrico, en un centro de salud, en un barrio, hoy empezamos en Quilmes a hacer todos estos despliegues territoriales de diagnóstico rápido, alrededor del foco, ver qué expansión tiene, hacer los bloqueos correspondientes y entonces cortar los contactos posibles. Esto es una tarea que implica mucha presencia territorial, por supuesto se hace en conjunto con los intendentes, se hace en conjunto con las secretarías de salud de cada municipio y colaboramos la nación y por supuesto, la provincia. Y una de las cuestiones que también genera mucha incertidumbre y que se ha visto también en Europa que lo aplican es esto de las burbujas, porque también la gente tiene mucha necesidad de juntarse al menos con otros familiares, abuelos con nietos y demás, aunque sea verse. ¿Esta posibilidad la ve factible en la próxima fase de la cuarentena? Mire, va a haber que ser muy cuidadosos con los adultos mayores en cuanto a los contactos estrechos con otros familiares. Ahí yo sé que hay una necesidad, hoy por ahí se pueden ver a través de WhatsApp, de videos, etcétera, el contacto físico con los adultos mayores y sobre todo si tienen comorbilidades va a ser más dificultoso. Por ahí sí puede haber, esto lo definirán, de nuevo lo digo, con todos los elementos que estamos brindando, las máximas autoridades nacionales y provinciales definirán exactamente qué tipo de actividades se van a permitir en la nueva etapa de la cuarentena, pero creo que entre determinados tipos de población trabajadora, joven o que no tenga comorbilidades, por ahí va a ser más factible, pero va a haber que cuidar mucho a los de la tercera edad. Bien. Usted mencionó algo hace instantes que me resultó interesante y que decía como algo novedoso para la detección del virus, que va a comenzar a aplicarse un nuevo tipo de test. ¿De qué se trata esto?
No le puedo dar el adelanto porque yo no suelo dar adelanto de desarrollos que desarrollaron otros científicos, pero que son de nuestro país y que ya prontito lo van a estar anunciando. Son diagnósticos más rápidos, en fin, que nos van a permitir actuar mucho más, en forma mucho más precoz. Pero dejo que, por supuesto, sus desarrolladores en el momento adecuado hagan los anuncios. Sí, a nosotros sabemos que va a existir, porque nos han ido avisando que vamos a tener otras herramientas de diagnóstico a mano que nos van a mejorar muchísimo la posibilidad de actuar ante cada brote, ante cada caso, y nos va a cambiar muchísimo el tema de a quién encuarentenamos y a quién no cuando hay un contacto posible. Bien. Lo saco por un momento de este tema. En cuanto a la vacunación antigripal, en los últimos días ha llegado a la ciudad de Mar del Plata, las vacunas han llegado, pero siempre se agotan rápidamente y hay que esperar. ¿Cómo estamos en ese tema? Y lo que sucede es que se programó el sistema de vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones el año pasado, porque esto se hace siempre un año antes, por cuestiones de cómo es la producción de las vacunas a nivel mundial. Y se programaron las 11 millones, creo, de dosis aproximadamente que se compraban. Esas ya se están terminando de distribuir completamente esta semana. Lo que el Ministerio de Salud de la Nación se prometió en la última reunión del Consejo Federal de Salud es que están adquiriendo en Suiza 2 millones más de lo que sería la materia prima, para explicar lo que es el core, pero no importa, materia prima necesaria básica para fabricar la vacuna, que después se hace en laboratorios argentinos, 2 millones más para fortalecer este año la campaña, porque mientras menos gente con gripe tengamos, vamos a tener menos consultas en los hospitales y se nos va a confundir menos con el tema del corona, porque según se ha visto pueden coexistir los dos virus en una misma persona, en un mismo momento, pero también el tema de tener a la gente vacunada contra la gripe, decía, nos va a disminuir las consultas en los centros de salud, pero también nosotros tenemos que tener presente que cuando hay una persona que que está vacunada contra la gripe y llega a un centro con febril, yo ya tengo una posibilidad mucho menor primero si es para gripe, no es para gripe. Bueno, nos da una serie de elementos importantes, así que es importante que todo el mundo que pueda se vacune. Obviamente cuando se terminen estas, esperemos que pronto lleguen las próximas dosis, pero bueno, está en eso el Gobierno Nacional consiguiendo 2 millones de dosis más. Ministro, la última. Aquí en Mar del Plata ya se comienzan a hacer algunas especulaciones en relación a la temporada de verano, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esta pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Trae la apertura hacia el exterior o solo vendrá la gente, el turismo a Mar del Plata o no? ¿Qué cree que puede pasar? Yo entiendo que es prematuro, pero bueno, ¿o se está analizando, se piensa eso? Y hoy más bien es el día a día, semana a semana, vamos viendo. Falta mucho para la temporada veraniega, no la de invierno, obviamente esa la veo muy difícil, pero sí para la temporada de verano, por ahí llegamos con la noticia de que ya tenemos nuevas posibilidades terapéuticas de tratamiento, y entonces para el verano por ahí tenemos la suerte de tener otros elementos como para poder decir normalizamos la situación. Esperemos que sea así, pero es muy aventurado, porque le vuelvo a decir, todavía es un virus que los científicos en el mundo, si bien le han encontrado algunas vueltitas más en estas últimas semanas de cómo es el comportamiento, todavía nos quedan muchas dudas. No sabía cuánto tiempo genera inmunidad, por ejemplo. No sabemos si dura 6 meses, 8 meses, un año, cuánto va a durar esos anticuerpos que dejen. Eso se va a ir viendo con el tiempo, en la medida que progrese, sobre todo en los primeros países donde allá apareció. China, bueno, se verá cuánto tiempo duran los anticuerpos. No sabemos exactamente si hay cepas de tantas mutaciones que tiene este tipo de virus, que son de mutar mucho los ARN, si hay algunas de esas cepas, de esas mutaciones que son también infectantes o no, y si son más o menos infectantes que otras. Todavía eso está en una nebulosa. Si pudieran eventualmente volver a contagiar esas nuevas cepas, todavía eso está en una nebulosa. Así que hasta que no se maneje bien todo eso, es difícil pronosticar a 7, 8 meses. Te diría que es casi como la bola de cristal. Claro.
Bien. Bueno, ministro, muchas gracias por este contacto. No, por favor, un saludo grande para todos los marplatenses. Gracias.